Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Van a estar con nosotros César Barreto y Alberto Acosta Galvarino para analizar el perfil de lo que podríamos llamarle el nuevo orden político y el nuevo orden económico a nivel internacional. Entonces creo que como nosotros los paraguayos creemos que esas cosas que pasan en el mundo no nos afectan, tenemos que ser conscientes que lo que pasa en el mundo también nos afecta y que todo lo que pasa en el mundo que nos afecta aquí adentro exige que nosotros también repensemos el diseño y la ejecución de las políticas, de las decisiones que se toman dentro del Estado para poder enmendar las situaciones que deben ser enmendadas, para poder revertir las circunstancias que deben ser revertidas. Pero antes de dialogar con César Barreto y Alberto Acosta Galvarino de la Fundación Dende, quisiera reflexionar sobre un acontecimiento luctuoso, triste para los católicos, que es la muerte del Papa Francisco. La muerte del Papa Francisco creo que es una muerte, obviamente no se trata de un humano cualquiera, se trata del Papa, de un jesuita que fue, digamos, de alguna manera la máxima autoridad en una institución que se caracterizaba siempre por su verticalidad, pero que hay en el mundo 1.400 millones de católicos, o sea, no es una cifra menor. Yo creo que es la relación más grande, el número más grande de una religión monoteísta. Estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del catolicismo, estamos hablando, del mundo islámico. Murió Francisco, y Francisco obviamente continuó una política que de alguna manera fue interrumpida por el Papa Ratzinger, pero que la había empezado Juan Pablo II. El polaco Karol Wojtyła empezó una política de decir, bueno, la Iglesia Católica está perdiendo fieles. Cada día vemos, por ejemplo en nuestro país, vemos que muchos creyentes son reclutados por sectas religiosas. Ellas no quieren ser llamadas sectas, pero por personas que hacen una carpa, que no sé si tienen una profunda formación teológica o moral, que en algunos casos hasta se utilizó eso como una suerte de lavado de dinero. En fin, no quiero con eso prejuzgar o hablar mal cada uno. Yo respeto la preferencia religiosa de cualquier persona, eso tiene que ver con la libertad, y tampoco estoy, tratando de decir, haciendo una apología de la Iglesia Católica Paraguaya. Lo que estoy diciendo es que el Papa Wojtyła bajó, conocedor de esa realidad de que las iglesias están ausentes de seres humanos, especialmente en los países del primer mundo, encuentra que la gran salvación de la fe católica o cristiana está en los países del tercer mundo. Por eso ustedes recordarán que el Papa Juan Pablo II estuvo en el Paraguay, que viajó muchísimo por el mundo. Fue un Papa que viajó, pero viajó a los efectos de sembrar la fe católica. Viajó no de una manera profana, sino de una manera proselitista, en el sentido de afirmar y de alguna manera verticalizar la autoridad del Vaticano, y también de alguna manera, estoy hablando del Papa Juan Pablo II, de poner en el eje de una iglesia, llamémosle conservadora en lo político, pero creo que progresista en lo social. Wojtyła no era un hombre neoliberal, era un hombre que reconocía la responsabilidad del Estado en los problemas sociales, y también reconocían que había discriminaciones que tenían que ser superadas y corregidas. Francisco también, el Papa Ratzinger, el alemán, un papa mucho más formado intelectualmente, era el mentor ideológico de Wojtyła, pero era un hombre, sin ánimo de proselitismo, sin el carisma de este hombre. Le sucede un jesuita que se hace llamar Francisco. San Francisco es el santo de los pobres,
Él era un jesuita. El jesuita siempre suele ser un dogmático, un ortodoxo, el hombre que San Ignacio de Loyola se funda a pedido del Papa para, con las armas y el discurso y la formación ideológica, teológica, defender la fe católica en esos momentos donde Europa sufría el sismo del protestantismo y de otras, digamos, la división, el irrespeto a la autoridad papal. Francisco II fue un hombre que también siguió la tendencia de Juan Pablo II. Francisco siguió en el sentido de decir, hay que acercarse a la gente. Y tuvo también gestos muy valientes, el reconocimiento, o sea, no cuestionó, no penalizó las relaciones homosexuales, sí penalizó y pidió que y fue autocrítico y reconoció los delitos de pedofilia y de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Fue un hombre que buscó acercar a los laicos, darle una función a los laicos, darle una función a la mujer, que los divorciados puedan de nuevo participar de ciertos sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un hombre que también siguió con el estilo quizás un poco más llano que el Papa polaco, porque el Papa polaco venía de otra historia, venía de la sobrevivencia del nacionalsocialismo. Fue un Papa que luchó por la libertad en los países comunistas. Y este Papa fue un Papa que también cuestionó los abusos de poder y fue un Papa también que creo que tuvo ese compromiso con la pobreza, con los pobres, pero no en la línea de la teología de la liberación. Entonces creo que hemos perdido un hombre, Jorge Bergoglio, un hombre que fue el primer papa latinoamericano, muere a una edad avanzada, 88 años, pero enfermo. Pero más allá de eso, aquí hay que preguntarse dos cosas. Ahora, hay un vacío. Y tenemos un mundo extremadamente convulsionado, de eso vamos a enterarnos enseguida, que nos dicen Alberto Acosta y César Barreto. La pregunta es, ¿qué papa va a ser elegido? ¿Va a ser un papa que va a seguir la tendencia de Francisco, que amplió el número de cardenal a creo que son 138, incorporamos por primera vez, tuvimos un cardenal, o tenemos un cardenal paraguayo, tenemos un cardenal español que está en Marruecos, que estuvo en el Paraguay, salesiano. Entonces la pregunta es que hay que hacerse, como iglesia, ¿va a seguir con una actitud de decir no podemos ceder el espacio ante la proliferación de otras sectas religiosas y ante la pérdida de un mundo agnóstico, un mundo nihilista desde el punto de vista cultural? Pero aparte de eso, la Iglesia Católica, que siempre tiene dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión temporal. O sea, la Iglesia Católica es una instancia, fue una instancia política y militar en su época, hoy es una instancia política moral. ¿Qué rol va a jugar en este mundo que se está zonificando, en este mundo que tiene, por menos razones, estalló la Primera Guerra Mundial, por menos razones estalló la Segunda Guerra Mundial, por otras razones estallaron guerras? Y hoy en día estamos en un mundo en donde la lógica de la geopolítica se impone a la lógica de la globalización. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿qué iglesia tenemos? ¿Vamos a elegir un papa que tenga ese carisma de bajar la iglesia a la gente, o vamos a tener la visión en Ratzinger de un papa cesarista, ensimismado en sí mismo y en las estructuras vaticanas? Vamos a tener un papa que va a mediar en el conflicto internacional en un mundo totalmente fragmentado, en donde Estados Unidos quiebra sus relaciones históricas y tradicionales con Canadá, con Europa. Vamos a tener un papa neutro que solamente nos va a hablar de teología y de la existencia de Dios. Si fue importante la elección de Juan Pablo II para el derrocamiento y el derrumbe en el mundo socialista, no digo que haya sido un factor determinante, el socialismo cayó por sus contradicciones internas. Yo creo que la elección de un papa ahora va a ser de fundamental importancia para, por sobre todas las cosas, la Iglesia Católica tiene una obligación: recordarnos las obligaciones morales que tienen los gobernantes, cuando los gobernantes tienen el paladar moral anestesiado por la famosa razón de Estado. Creo que la Iglesia Católica tiene que jugar un rol a nivel universal, se extendió en Asia últimamente, en el sentido de decir, por sobre la razón de Estado está la razón humanitaria. Quizá a un Estado no se le pueda pedir esto, a un Estado laico, pero sí se le puede pedir a un Estado que tiene una dimensión espiritual
y que tiene una dimensión temporal. Enseguida estamos con César Barreto y Alberto Acosta Regarín.